Hola, ¿qué tal amigos, hermanos hispanos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es lo de menos, mi rostro también. El motivo de ambas cosas es porque no quiero ningún tipo de protagonismo personal, quiero mantenerme en el anonimato y lo único que quiero que tenga importancia y que quiero destacar son dos motivos que me lleva a crear este canal, que el primero es, vamos a llamarle la misión, el segundo, desmentir las grandes mentiras que se han vertido contra España. Quiero que sepáis que hace 20 años por lo menos empecé a mirar documentación, a investigar de manera profunda la bandera que tengo aquí, esta bandera prácticamente que se estaba manteniendo en el anonimato, la saqué a la luz porque era la bandera del Imperio Español. Esta es la bandera de todos, amigos, es nuestra bandera, la bandera que ha sido siempre temida por todos nuestros enemigos, la bandera que surcaba los mares. Los barcos que llevaban esta bandera eran los dueños y señores de los mares. No es cualquier cosa esta bandera, es la bandera que se encuentra en la mayor parte de América, la bandera que representa, por ejemplo, las banderas incluso en Estados Unidos, la bandera de Florida, que ondea en el castillo de San Marcos, en San Agustín, que es la ciudad más antigua de todos los Estados Unidos. Es la bandera de Alabama, la bandera del estado de Arizona, de California, la bandera de Chile, de Bolivia, de Puerto Rico, de Colombia. Esta bandera está en todos sitios de América. Es la bandera que tienen muchísimas brigadas de los ejércitos hispanos en América. Es decir que si está tan extendida esta bandera es porque todavía la aman por todos sitios y tenemos que conseguir volver a estar todos sobre esta misma bandera. Es la bandera que llevaban los tercios españoles, que dominaban toda Europa, eran temidos. Cuando veían esta bandera os puedo asegurar que la gente temblaba. Es decir, que muy orgullosos de esta bandera, que fue la que llegó a América y la que representa a todo un imperio, a toda una gran comunidad de la que vosotros en América formáis parte de la misma manera que yo estando en España, en la península. Recordaros, somos hermanos, tenemos que continuar, juntarnos y que el mundo, cuando quiera hacer algo, nos pida permiso antes a nosotros. Yo no he tenido nunca en mi vida miedo absolutamente a nada, ni a nadie, pero he descubierto que sí hay una cosa a lo que tengo miedo, y es al miedo escénico. Oye, no le tengo miedo, le tengo terror. Me gustan las cosas muy bien hechas y sé que ahora mismo este vídeo está hecho de una manera cutre. Perdonad mi torpeza. Os prometo que a medida que se vayan haciendo vídeos va a ir mejorando todo y muchísimo. Siempre tengo que intentar todo lo que hago, hacerlo cada día mejor. Y os prometo que al final lo bordaré. Pero de momento tenéis que aguantar, y lo siento mucho, esta torpeza mía y esta manera tan simplona de narrar y de comunicarme con vosotros. Este canal se va a dedicar a difundir y desmentir todas las mentiras que se han vertido contra el Imperio Español, contra la hispanidad, contra nuestra comunidad, haciéndonos pasar por como si fuéramos personas de segunda categoría. Por ser hispanos sois especiales, os tienen que tener envidia en cualquier sitio del mundo. Pertenecéis al imperio más grande de la historia. Y este es el Imperio Español, del cual todos tenéis que estar orgullosos, porque es el imperio más grande que ha existido, no es decir cualquier cosa. Y cuando digo imperios, bueno, digo imperio porque aquí estáis viendo, por ejemplo, que hay algunas denominaciones como el británico. Esto no ha sido nunca ningún imperio. Esto lo llaman imperios porque como España llegó a tener un imperio y ellos siempre venían detrás, con tal de intentar llegar al mismo nivel, pues se autodenominaban imperios. Pero ya me diréis, ¿qué emperador existió en Gran Bretaña? Nunca han tenido un emperador. Aquí los únicos imperios que veis es el hispánico, el español y el romano. Que os voy a decir más. El Imperio Romano tuvo varios emperadores, y de los mejores emperadores que tuvo el Imperio Romano, como Marco Urpio Trajano, Adriano, Marco Aurelio, los primeros eran todos nacidos en Hispania, en España. Los tres emperadores, dicho principalmente, que fueron de los mejores, sobre todo el mejor emperador Trajano, nacido en Andalucía, en Sevilla.
Los mejores emperadores romanos nacieron en España, con lo cual no es que tengamos que estar orgullosos de lo que somos y de dónde venimos, más que orgullosos, porque se puede demostrar con datos, no inventándonos cosas como los ingleses que se inventan por su cuenta un imperio británico que nunca ha existido. En España hubo un emperador que fue Carlos I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Un emperador es un rey de reyes. Carlos I era emperador porque en Castilla había un rey, en Navarra había un rey, en León había un rey, en Nápoles, en Sicilia, en Bélgica, en Holanda, Países Bajos, Flandes, había reyes y todos estaban a las órdenes de Carlos I y V de Alemania, que era el emperador. Y de hecho hay alguna serie o americana donde salen las devenencias y la vida de Enrique VIII, y cuando hablaba al rey de España y antes de hacer cualquier cosa decía hay que pedir permiso al emperador, a ver qué dice el emperador. Incluso el Papa, antes de hacer y tomar grandes decisiones, decía que tenía que consultar con el emperador. Aquí estáis viendo el Imperio Español, pues casi 3 veces más grande que el romano. No pertenecéis a una comunidad cualquiera, pertenecéis a la comunidad más grande que ha existido. Y solamente tenéis que mirar a vuestro alrededor, las catedrales que tenéis, los hospitales, las universidades, las calles, los edificios. Estabais muy por delante de cualquier otra nación, incluso en Europa. México llegó a ser la capital casi más importante del mundo, os lo puedo asegurar. Antes se llamaba Nueva España. Y entre otras cosas, pues nada, se va a tratar de desmentir todas estas mentiras y decir lo que realmente hicimos los españoles, que lógicamente hubo criminales españoles, claro que sí, hoy día en España continúa habiendo criminales, en todos sitios hay criminales, pero lo importante es que haya leyes y que las personas que dirigen los países persigan a estos criminales con el objetivo de implantar justicia, que es lo que siempre intentó España. Tener en cuenta que 8 años, tan solo 8 años después de llegar a América, Isabel la Católica promulgó una serie de leyes donde estaba completamente prohibido abusar, discriminar a ningún tipo de indígena en América. Ella ponía muy claro que todos los indígenas eran vasallos de la corona de España y que estaban bajo su protección y nadie podía ni robarles, ni desapropiarles, ni discriminarles, ni abusar de ellos bajo castigos muy, muy severos que se llevaron a cabo. Pensar que los indígenas eran los grandes enamorados de la corona de España, porque sabían que estaban protegidos y gracias a ella tenían una vida digna y no estaban sometidos a las injusticias que con anterioridad a la corona estaban sometidos por otras tribus más belicosas. La idea es desmentir todas estas mentiras con documentaciones acreditativas, lógicamente. Este canal se va a dedicar a decir las cosas que quizás otra gente no es capaz de decir, pero siempre serán verdades acreditadas. Y el primer tema, sobre todo, que es la misión, es intentar unificar la hispanidad, que volvamos a estar unidos, como siempre hemos estado. Muchísima gente que conozco, el concepto que tenemos de vosotros, que lo sepáis, me refiero en este caso a los hispanos que estáis en América, el concepto que tenemos en España de vosotros, que sois hermanos, sois españoles, todos pertenecemos a la madre patria, se llame el país donde estéis de una u otra manera. Aquí en España hay 17 comunidades que tienen nombres diferentes: Cataluña, Valencia, Andalucía. Cada uno en su tierra se denomina, el de Extremadura es extremeño, el de Madrid es madrileño, el de Valencia es valenciano, pero todos estamos bajo la misma bandera y todos comemos paella, gazpacho y jamón. Todos tenemos las mismas creencias, la misma costumbre, la misma manera de ver la vida, y os puedo asegurar que vosotros en América tenéis las mismas costumbres que nosotros. Mirad por favor algunos canales donde hay compatriotas vuestros de cualquier país, porque hay compatriotas de todos los países de América que están subiendo vídeos de sus impresiones cuando llegan a España, con lo que se encuentran, tanto el trato que le damos los españoles como la comida o lo que se encuentran, se sienten en casa. El calor que vais a tenerlo por descontado que será este, y no será las mentiras que os han contado desde pequeños sobre los españoles, que somos esto, somos aquello, somos lo otro. Vais a comprobar que
cualquiera que venga a España será tratado como vosotros hispanos, me refiero a los hispanos, seréis tratados como un español más, con los mismos derechos, somos hermanos. Y todos tenemos que estar bajo esta bandera que os enseño aquí. Esta bandera es la que me gustaría que volviéramos a tener todos, es la bandera del Imperio Español y es la que me gustaría que todos volviéramos a tener. Y de esto se trata, amigos. Os vuelvo a pedir perdón por mi torpeza en este primer vídeo, espero que lo comprendáis y sí que os pido una cosa, más que pedirlo os lo suplico, intentad suscribiros, echar una mano a ver si podemos aumentar este canal y hacerlo un poquito grande, porque en la medida que se vaya desarrollando el canal podremos ir haciendo vídeos mejores comunicados, mejor documentación y sobre todo mejores actos, porque os voy a relevar una cosa, yo no me voy a dedicar a hablar, esto lo hace todo el mundo. Yo, aparte de decir cosas que otros no dicen, le pese a quien le pese, porque serán las verdades, voy a actuar. Y cuando digo actuar es hacer trabajo de campo, es salir a la calle, hacer cosas. Más adelante ya os explicaré, pero quiero actuar, hacer cosas, no que se quede todo en bla, 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 que es lo que normalmente está haciendo todo el mundo, conferencias. No, hay que intentar realzar lo que nos interesa. Si tú quieres algún cambio, tienes que formar parte de un acto, de una acción, y es lo que vamos a hacer. Por esto os pido, por favor, que nos apoyéis, que os lo vamos a agradecer y os lo vamos a compensar con creces, con contenidos que realmente vais a encontrar muy interesantes. Como primer vídeo que quiero subir, os voy a poner uno de un chico normal y corriente, un chico mexicano, donde a través de toda la polémica que ha surgido con los problemas de México, queriendo que España le pida disculpa, cosa que me queda alucinado de verdad. Pero gracias a esta polémica, pues claro, pues dentro del mismo México pues ha despertado mucha curiosidad. Hay gente que se ha puesto a trabajar y a mirar las cosas, a ver cómo realmente pasaron y cómo eran. Y este chico es Eric Tosar, es un chico normal y corriente que se ha dedicado a investigar, ha sacado sus conclusiones y, oye, os hace una narrativa de lo que llegó a ser la llegada de los españoles en América y cómo transcurrió toda nuestra vida allí, pero de una manera sana, limpia, contradiciendo las grandes mentiras, pero sobre todo este chico que lo está haciendo y lo ha hecho perfecto, muy bien, increíble, con documentación acreditativa de todo lo que dice. Él, mientras habla, os va a enseñar documentos que acreditan lo que está diciendo. Es un mexicano que seguramente no ha estado nunca en España, hispano, patriótico y que sobre todo pues defendiendo la verdad. Yo le felicito, espero que le apoyáis vosotros también, que os suscribáis a su canal para darle fuerzas y ánimos y que continúe haciendo vídeos tan fantásticos como este. Y nada, con él os dejo. De vídeos relacionados con los temas de España, la prehispanidad y los sucesos que conforman la historia de México, por lo que se me atravesó un video cuyos contenidos me parecen de suma importancia. Se trata de una entrevista hecha por el canal de Historia de México Prehispánico llamado Tlacaelel y la entrevista es a un aficionado de la historia de nombre Guillermo Marín Ruiz, quien se ha dedicado a escribir y divulgar diversos aspectos del México que existía previo a la llegada de los españoles. Y la razón de por qué me parece importantísimo lo que sucede en dicho video es por cómo manifiestan tanto Marín como Xiu, que es el que está al frente del canal de Tlacaelel, su visión de México y su visión de nuestra historia. Entonces, lo que sucede en esta entrevista es que Guillermo Marín Ruiz explica en dicho video lo siguiente. Explica que la historia de México que nos han dado es una errónea y que está diseñada para adorar a poderes extranjeros, que no es nuestra culpa ser ignorantes en nuestra propia tierra respecto a quienes somos, que nos han borrado la memoria histórica para desorientarnos y poder para controlarnos a través de diversos medios como el sistema educativo, la televisión, iglesia, etcétera. También explica que es una estrategia efectuada contra nosotros durante 500 años, desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim, para que nosotros mismos nos despreciemos y que no deberíamos llamarnos mexicanos, sino anahuacos, puesto que este territorio se ha llamado siempre Sem Anahuac durante miles y miles de años por lo menos, y menciona que quisimos ser españoles durante 300 años, refiriéndose al periodo de Nueva España, mientras que España nos dominaba, nos asesinaba y saqueaba, y que la única solución, explica Marín, es reconectarnos con nuestra cultura ancestral, la cual era la toltequidad, la toltecayatl, que es la sabiduría ancestral
ancestral mesoamericana, que es lo que nos corresponde a nosotros, mexicanos o anahuacos, pensar y actuar. Guillermo Marín también explica que esta sabiduría ancestral es el futuro, puesto que nuestros pueblos vivieron en armonía durante miles de años en prosperidad sin destruir nada y lograron los avances en humanidad más grandes que había visto el planeta. La entrevista completa se las dejo en la descripción para que ustedes puedan escuchar de primera mano lo que dice Guillermo Marín. Y el canal de Tlacaelel se dedica a la historia de México, previo a la llegada de España. Y Marín estaría dedicándose a algo que nadie prácticamente aborda, y eso es la toltecayatl o toltequidad, o sea, cultura y filosofía de los pueblos originarios americanos de Mesoamérica, que alteran los mexicas por ahí alrededor de 1427 y que desaparecen prácticamente por completo los españoles. Ahora, ambos contenidos a mí me parecen sumamente importantes porque son factores desconocidos e ignorados por los mexicanos acerca de lo que era México antes de ser el México actual. Y es que estos temas no son solamente interés, sino que son absolutamente necesarios para los mexicanos. Por eso, me parece una verdadera lástima que tanto Tlacaelel como Guillermo Marín no se dediquen nada más a la enseñanza de sus contenidos, sino que además adquieran una postura en contra de España. Porque, bueno, no nos hagamos pendejos, pero eso es prácticamente lo que es. Y que los españoles nos hayan invadido y robado y asesinado y todo lo que hicieron. Basta con ir al Instagram de Tlacaelel para ver que casi a cada publicación hay o un meme o un dato que funciona como provocación para que su público enardezca de coraje en contra de España, y su público notablemente menos instruido que el mismo Shu y a veces con nulo criterio reaccionan. Y basta con ver el título del libro de Guillermo Marín, La primitiva y salvaje Europa, para darse cuenta que no están divulgando nada más. Ahora, pensar es siempre pensar en contra de alguien, citaba Gustavo Bueno, pero ¿contra quién estaría pensando México si pretende pensar contra España? En la entrevista, Guillermo Marín respalda su idea de qué deberían ser los mexicanos o anahuacos, aludiendo que en nuestra genética hay un banco de información que puede recordar la cultura ancestral y pone como evidencia la manera en cómo nos hemos ayudado cuando ha habido terremotos o desastres naturales, y él atribuye que esa es la grandeza de la toltequidad guardada en nosotros, como si la gente alrededor del mundo no hiciera lo mismo cuando sus vecindarios están destruidos por un desastre natural. Bajo esta lógica, pues mi tercio español puede salir en cualquier momento, y aún así yo no sé ni siquiera cómo se monta un caballo. Lo único válido para Marín es vivir la toltequidad. Y estos desplantes para mí no son otra cosa que otra manera de decir no me gusta ser mexicano. Nada nuevo. Y me gustaría acotar, antes de plantear un par de preguntas, lo siguiente como ejemplo. Tanto los sitios arqueológicos como iglesias que tengan más de 100 años, muchas son patrimonios de la humanidad y de México. Sin embargo, las iglesias, aún siendo prácticamente museos y reliquias urbanas, siguen fungiendo como los espacios donde los mexicanos desarrollamos pues nuestra forma de vida, desde bautizos hasta funerales, mientras que los sitios arqueológicos, aun cuando fueron sitios sagrados en demasía, pues ya no nos es posible en ocasiones ni acercarnos, puesto que el INAH u otras instituciones están cuidando la integridad de dichas ruinas. Pero parece que hay quienes no entienden que los mexicanos no somos ya aquellos pueblos que erigieron esas ciudades que hoy protege y estudia la antropología. Y por mucho que esos pueblos estén presentes aún hoy en nuestra genética y presentes en nuestras mismas caras o pieles y en comunidades incluso y en ciudades todavía preservados, pues no tenemos forma de entender sus filosofías. Si regresamos en el tiempo, les seríamos tan ajenos a ellos y extraños como para nosotros nos sería prácticamente imposible sentir orgullo por ser elegido para un sacrificio a un dios o asimismo comer carne humana, etcétera. El mexicano contemporáneo es mucho más parecido a un español de la península actualmente, como es abundantemente mucho más parecido a cualquier otro hispanoamericano, y aparentemente esto no se tolera. Así que quisiera hacer la pregunta a Marín o a cualquier otro que incentive el odio a España de esta manera, que una vez que surtiera efecto esta propuesta, que tiene como base una muy manipulada historia de México, ¿qué esperan que pase cuando los que somos mexicanos no pudiéramos encontrar en las ruinas de los templos ni filosofía? Queridos amigos, una pequeña incisión. Odiar a España es odiaros a vosotros mismos, porque vosotros prácticamente sois españoles, aunque os llamáis de cualquier otra manera. Tenemos la misma sangre en la península como vosotros ahí. Y arremeter contra España, odiar a España, es odiaros a vosotros mismos y dar oxígeno a los gringos, que son los que realmente están protagonizando todo el acoso que al cual estáis sometidos constantemente. Estados Unidos,
que es un país de gringos, lógicamente, está intentando tapar toda la hispanidad, intentando borrar toda nuestra cultura, que es la vuestra. Acaban de cambiar el Golfo de México por Golfo de América. Se ha quedado con la mayoría de los territorios de México, toda Carolina, California, Texas, Florida. Todo esto era mexicano. Por eso os digo que odiar a España es dar oxígeno al gringo, cuya única misión está en borrar todo lo que es hispano. Están intentando quitar el español en Estados Unidos, cuando hay casi 100 millones que lo están hablando. Quererme una cosa, tenemos que trabajar y hacer lo contrario de lo que están haciendo muchos. Odiar a España no, tenemos que ensalzar la hispanidad. En Estados Unidos tiene que llegar un momento donde el español sea la primera lengua, y a partir de aquí ya veréis cómo cambiará todo. Solamente tenéis que tener un poquito de imaginación y daros cuenta que en 4 días en Estados Unidos, todo el que no esté a favor de la comunidad hispana, en lugar de estar haciendo lo que están haciendo en estos momentos, que es recriminarla totalmente, el hecho de ser hispano es lo que han hecho siempre, es trasladarlo a una comunidad aparte, con menos privilegios, con menos posibilidades de vivir de una manera digna. Tener en cuenta que en 4 días en Estados Unidos el que no tenga el voto hispano no saldrá de presidente, porque la comunidad hispana será la más grande en Estados Unidos y tendrá que pedir permiso a la comunidad hispana el que quiera salir presidente para llegar a conseguirlo. Aficionados a la historia como Guillermo Marín o charlatanes como el caso de Pablo Moctezuma Barragán dicen que durante 300 años quisimos ser españoles, y ellos dedicándose a divulgar la historia de México y que tienen algo de audiencia, ellos que pueden ser una alternativa, no nos cuentan cómo o qué fueron esos 300 años de México español. Tampoco la historia oficial, la CEP, etcétera, prácticamente los dejan esos 300 años abandonados, con tal de representarnos reducidamente como esclavos colonizados frente a unos opresores, donde colateralmente esta representación pues nos hace quedar como unos imbéciles, y mucho más a los pueblos mesoamericanos que vivieron la llegada de los españoles. ¿Por qué Guillermo Marín dice que el sistema nos quiere confundir cuando él mismo altera la historia en sus libros y cuando le dice a los mexicanos que ni siquiera nos llamamos mexicanos? O sea, ¿dónde está lo sensato de decir que hay una conspiración contra nosotros desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim? Porque dice expresamente que no somos culpables de no saber quiénes somos, cuando sí somos culpables, porque ni nos interesa nuestra propia historia, y a veces hasta hay un orgullo cínico en decir: yo jamás he leído un libro en mi vida. Y es que excusarse culpando un montón de cadáveres y decir que los españoles tienen la culpa de todo, pues es simplemente incentivar la irresponsabilidad de los mexicanos, algo de lo que estamos pues ya bastante hartos y enviciados. ¿Por qué Guillermo Marín dice que la historia está diseñada para adorar a potencias extranjeras cuando los mexicanos prácticamente solo saben 2 cosas de su historia? Una, que nos conquistaron los españoles, nos mataron a todos y nos saquearon todo, y 2, que 300 años después de eso Miguel Hidalgo y Morelos ganaron la guerra contra los españoles y ahora somos súper libres. O sea, ¿por qué los que pueden ser una alternativa y escriben historia no nos cuentan lo que fuimos en esos 300 años de México español? ¿Por qué no vamos contando que en 1427, 20 años antes de que naciera Cristóbal Colón, Itzcoatl, junto con el guerrero poeta Netzahualcóyotl y Tlacaelel, al momento de formar la Triple Alianza, destruyeron a los tepanecas y vendieron a todos los habitantes de Azcapotzalco como esclavos, agarrando a las mujeres que quisieron y usando a los hombres como ofrenda de sacrificio? O sea, no dejaron a nadie, además de que saquearon la ciudad, quemaron las bibliotecas que tenían, o sea, bibliotecas de códices enteros donde venía la historia de los mexicas, porque les avergonzaba su propia historia que habían escrito de ellos, y ellos querían reescribirla. Sin embargo, Itzcoatl y Nezahualcóyotl pues sí tienen estatuas. Nos pueden también contar lo generosos que llegaron a ser los mexicas con sus pueblos dominados, como cuando en 1450 hubo una sequía tan fuerte que los mexicas dejaron de cobrar tributos por 6 años a sus pueblos vasallos, y ellos mismos abrieron al público sus graneros para repartir comida a estos sobre sus dominios. Pero cuenten que esos generosos mexicas durante la hambruna pues obligaban también en las guerras floridas a estos reinos a tener guerra contra ellos, donde siempre ganaban los mexicas, y así ellos podían obtener gente para los sacrificios, y por eso se convirtieron en un enfado para miles. Porque cuando hablan de la conquista se victimiza solo a un pueblo náhuatl, que es el mexica, cuando al hacer esto pues están invisibilizando la voluntad
de los indígenas que querían destruir Tenochtitlán, que son, entre otros, Huexotzingas, Tlaxcaltecas, Cholultecas, Cempaltecas, Xochimilcos, incluso los mismos texcocanos. Ellos son los que hacen la toma de Tenochtitlán. O sea, Hernán Cortés solamente presume al rey a través de sus cartas de relación que él está al frente de toda la operación. Porque no dicen que el verdadero genio tras la destrucción de México Tenochtitlán no fue como tal Hernán Cortés, sino Ixtlilxóchitl, el jefe militar, porque pues Hernán Cortés y sus 800 hombres apenas si entendían lo que pasaba, y lo que sucedió es que más bien estaban todos de acuerdo en un objetivo, pero los genios detrás de las operaciones y del capital militar son Ixtlilxóchitl y al menos 100,000 aliados de Cortés que querían destruir Tenochtitlán. Aliados de todos estos pueblos indígenas que acabo de mencionar, por supuesto. ¿Van a hablar de que los españoles trajeron el racismo? Pues cuenten entonces todo de cómo estaba conformada la jerarquía española. O sea, que si bien es brutalmente clasista, como la mexica también, para los españoles poco importa el color de piel en el momento de las jerarquías. Lo que les interesa es que no seas judío o musulmán. Ahí está el ejemplo de Juan Latino, el poeta y humanista, quien fue esclavo africano primeramente. Lo liberaron por talentoso, lo becaron en la Universidad de Granada y fue catedrático en gramática latina en 1538. Se casó con una española blanca y se retiró cuando quiso. Cuando en contraste, por ejemplo, Estados Unidos en los 60s aún ni siquiera permitía que los afroamericanos se sentaran junto a la gente blanca en los camiones. El otro caso es Juan Pareja, por ejemplo, un esclavo morisco que servía en el taller de Diego Velázquez. Diego Velázquez, el pintor sevillano de la realeza y uno de los artistas más importantes del mundo. Pues Juan Pareja fue liberado y becado por el mismo rey Felipe IV para estudiar artes en 1640 aproximadamente, y se hizo un famoso retratista patrocinado por el mismo Velázquez. Así que nos pueden contar que asimismo la nobleza indígena pasó a ser parte de la nobleza española también. Cuéntenos de la Orden de Santiago, a la cual solo pueden acceder nobles católicos que comprueben su pureza de sangre. Y para España, la pureza de sangre significaba no tener parentesco familiar con musulmanes o con judíos. Y la nobleza indígena, pues, calificaba para pertenecer a esta orden. También tenían que ser católicos, pero puesto que los mesoamericanos no conocían a Cristo, pueden acceder a la orden. Incluso el mismo Diego de Velázquez, el pintor que acabo de mencionar, tuvo muchísimos problemas para poder conseguir su cruz de Santiago, por no poder comprobar su pureza de sangre. A los nobles indígenas aliados de España se les fue otorgado el hábito, la cruz de Santiago, sin ni siquiera pedirlo. Uno de ellos es Valerio de la Cruz, que originalmente se llamaba Chicalcachimitl, un guerrero noble indígena que se convierte en conquistador español para dominar a los chichimecas, teniendo a su mando 80 españoles fusiladores, o sea, con rifles, incluso llegando a castigar a algunos de los españoles de su cuadrilla, cortándoles las orejas por no obedecer sus órdenes. Porque en el estamento español se respeta el título independientemente de qué color seas. Otro nombre es el de Nicolás de Montañés, indígena, descendiente de la realeza tolteca, hecho caballero de Santiago en 1551. Se menciona el martirio de Cuauhtémoc, pero no dicen que no lo agarran solo a Cuauhtémoc y que solo a Cuauhtémoc lo mata Hernán Cortés por conspirar contra él, pero que el resto de sus acompañantes se les encontró libre de culpas y se les hace gobernadores de sus localidades, como Juan de Guzmán Ixtolinque, gobernador de Coyoacán por 44 años. Y tampoco jamás escuchamos que la descendencia de Moctezuma, quienes sean condes de Tultengo, desde 1766, se les sigue otorgando el título de grandeza de España, que es pues la máxima dignidad en la jerarquía de la nobleza española, solo por debajo del príncipe de Asturias, es decir, el heredero. Es decir, que los españoles convertían a la nobleza a los indígenas que hacían su labor humanitaria, que trabajaban y que hacían o implantaban la justicia. Y tal y como dice este chico, muy estudioso por cierto y muy acertado en casi todo lo que dice, porque está poniendo documentación acreditativa de todo, es de que en España no se miraba ni la raza ni la procedencia. Para España, para la corona, cualquier español, tanto si era mestizo, era blanco de la península, como si era indígena, lo importante era el título, su categoría y sus actos, lo que hacía, sin ningún tipo de discriminación. ¿Os imagináis a un indígena hecho oficial del ejército español cortando las orejas a un español de la península por no obedecerlo? ¿Os imagináis que en Inglaterra podría haber pasado esto? Que un indígena le cortara las orejas a un británico porque encima estaba bajo sus órdenes y no las obedecía.
que es paradójico, es incomprensible. Ahí es donde se ve y lo que demuestra la gran diferencia de los ingleses a los españoles, pero no es gran diferencia, es enorme, la diferencia es colosal. Y este chico lo está documentando y lo está demostrando muy bien. El trono de la corona de España. En las escuelas jamás nos cuentan que la conquista española de Filipinas de 1565 fue hecha por el ejército español, que incluía a 400 tlaxcaltecas veteranos de la guerra contra Tenochtitlán, entrenados como tercios españoles. Y por supuesto, al omitir esto, se pierde la divertida anécdota de cuando los tlaxcaltecas del ejército español, bajo el mando de Juan Pablo de Carrión, pelearon contra piratas japoneses y samuráis en las batallas filipinas de Cagayán en 1582, abatiendo a decenas de japoneses. Si van a hablar de los cientos de códices mayas que quemó Fray Diego de Landa, pues también cuéntenos que los indígenas sí se quedaron con sus lenguas y que los españoles y anahuacos, hablando en las claves de Marín, oficializaron la gramática náhuatl editada e impresa para el mundo en 1547. O sea, 40 años antes de que la lengua inglesa tuviera un libro de gramática y 26 años antes de que la gramática alemana. O sea, es decir, el náhuatl es oficialmente un idioma con reglas gramaticales frente al mundo occidental antes de que el inglés y el alemán, sin contar que desde 1531 el otomí y el náhuatl ya estaban prácticamente estandarizados para su aprendizaje extranjeros. ¿Quiénes eran esos extranjeros? Pues prácticamente los frailes que aprendieron las lenguas indígenas para poder correlacionarse con ellos. Otro ejemplo es Maturino Gilberti, quien edita la gramática purépecha en 1558. ¿Y por qué no nos cuentan que la historia mesoamericana queda preservada en cientos de documentos en los anales de Cuautitlán, los anales de Tula, anales de Tecamachalco, anales de la Nación Mexicana, en las obras de Fray Bernardino de Sahagún, quien recopiló miles de documentos en náhuatl, y otros académicos españoles que participaron fueron Fray Andrés de Olmos, Juan de Tobar, Fray Juan de Torquemada, Francisco Jiménez? ¿Dónde están los nombres de ellos? Y de hecho existen todavía miles de documentos en náhuatl escritos en alfabeto, con alfabeto latino, pero en náhuatl, pedimentos, denuncias, cartas notariadas, puesto que los indígenas tenían derecho a la ley. Está excelente que hablemos de las atrocidades de los conquistadores, como el hijo de puta de Nuño de Guzmán, amigo cercano de Carlos V, que esclavizó indígenas contra la ley incluso, y quemó poblados enteros, y de hecho quemó vivo en la hoguera al rey Tangazoan II por ninguna razón. Pero háblenos también de que la corona lo enjuició y lo castigó, regresándolo a España en grilletes, y lo encerraron de por vida encadenado, muriendo en las peores condiciones en el castillo de Torrejón de Velasco. En el Instagram de Tlacaelel nos muestra esta cita de Jerónimo de Mendieta, pero no menciona que el mismo Mendieta es uno de los que lucha por mantener en pie y funcionando al Imperial Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que es la primera universidad de estudios superiores en América y que fue inaugurada exclusivamente para los indígenas. ¿Por qué no cuenta eso? Este colegio tenía uno de los mejores programas de estudios de Europa, donde se veía historia, gramática latina, teología y artes libres, y esta escuela fue financiada y promovida por el rey de España, Carlos I, que no nos cuentan que de esta escuela fueron graduados con honores dos indígenas, Juan Badiano y Martín de la Cruz. Esos son sus nombres cristianos, entre comillas, que son dos indígenas que fueron aceptados aproximadamente a sus 50 años, fueron aceptados en el Colegio Imperial de Tlatelolco, y publicaron un libro en 1552 de botánica indígena que fue revolucionario para la farmacéutica europea, haciendo que la medicina ancestral, pudiera influenciar e interviniera en la medicina occidental. Y es que lo que más nos cuentan usualmente de nuestra historia son vejaciones hacia la población, como estas ordenanzas de maestros de 1601 que prohibieron ser docentes a los indígenas y negros, pero no nos cuentan que el rey Carlos el Hechizado anuló la ordenanza más tarde e implantó de nuevo la educación hasta para niñas indígenas, emitiendo una cédula real donde el rey se expresó de todo aquel que vivía en la América española de la siguiente manera: son mis deseos el amparo y protección de los indios naturales de América, y que sean atendidos, favorecidos y honrados como todos los demás vasallos de mi corona, y podrán, si son aptos, acceder a puestos gubernativos, eclesiásticos y de guerra. En la cédula del 6 de mayo de 1691 mandé que en Perú y Nueva España se instalasen escuelas y seminarios y quedan todos los hijos de caciques becados por la corona, y que sus méritos por servicios a mí se les remuneren como a los demás vasallos míos en Europa, con quienes han de ser iguales en todo.
Toda la bibliografía la estoy poniendo en pantalla y pueden leer la cédula entera, que también se las voy a dejar ahí en pantalla. Se les olvida contarnos que además de que Cuba pertenecía a Nueva España y era administrada desde la Ciudad de México, se nos encargó la construcción del Real Astillero de La Habana, donde durante el siglo XVIII se construyeron 64 barcos de guerra para la Armada Española y fue el astillero más importante de España, puesto que fue el que más entregó navíos a la Armada Española. Se construyeron 124 en total entre 1724 a 1802, incluyendo 49 navíos de línea y 5 navíos de primera clase, es decir, de más de 100 cañones, y 3 puentes, o sea, 3 pisos. Entre ellos, el famoso Santísima Trinidad, destruido en Trafalgar, 5 contra 1, y su hermano, otro navío de línea de primera clase llamado Mexicano, de 112 cañones, que jamás fue hundido. Y son los esfuerzos conjuntos del dinero de México, los diseños de la península, como los de Romero Landa, y la mano de obra especializada indígena, criolla, española, incluso irlandesa, por los que votamos al mar las mejores máquinas de guerra marítima de América de esos años y varias de las mejores que vio Europa para la poderosa armada del Imperio Español. Y no aparece en nuestra historia que durante casi 3 siglos la Real Hacienda Mexicana presentaba excedentes fiscales, es decir, que México tenía exceso de dinero, y no solo eso, sino que para el siglo XVIII solo el 18% del presupuesto de Madrid venía de México. Sin embargo, las remesas que exportaba México llegaban a un total de 40%. Entonces, ¿a dónde se iba todo lo demás? Resulta que México mantenía el aparato imperial hispano en el Caribe, diseñando y pagando logística militar, infraestructura, sueldos a funcionarios y militares, obreros, construcciones de armadas de los barcos que maquilamos para la armada, y aún así no presentó déficit. Y cabe recordar que lo que era nuestra moneda, el real de 8 del Imperio Español, era una de las monedas más fuertes del mundo, y nosotros la hacíamos aquí extrayendo la plata que dibujábamos y emitíamos a través de la Casa Real de Moneda, y esta moneda era tan potente que Estados Unidos la usaba como... Aquí estáis viendo, amigos, el famoso dólar, ¿de dónde viene? Porque, perdón, en Estados Unidos se quieren apoderar de todo, pero la historia del dólar no es americana ni británica, es española, y se apoderaron hasta de nuestra moneda, la cual están haciendo servir hoy día. Pero esto no lo van a decir, por supuesto que no. Pero para esto tenemos a este compañero que lo está diciendo aquí, otros tantos y yo mismo. El dólar es el escudo de España, el símbolo del dólar es el escudo de España. Son las 2 torres, las 2 columnas de Hércules, y la S, que no es una S, es la banderola de Plus Ultra que rodea las columnas. Aquí en pantalla lo podéis estar viendo, de que el dólar sale de la moneda del Real de A8, que entre otras cosas en Estados Unidos lo llamaban el dólar hispanis. Cuando Estados Unidos obtuvo la independencia económica, después de esta moneda, la española, ser la moneda globalizada que hacía servir todo el mundo, cuando obtuvo la independencia económica de Estados Unidos, adoptó esta moneda como suya propia, llamándole dólar americano. Pero la historia de su moneda es hispana. Moneda de curso legal, justo como nosotros ahora utilizamos el dólar, y China también se surtía de plata vendiéndonos, mercancía. Y si les place tanto hablar de que España se llevó todo el oro y que por eso somos pobres, la organización Fundar reveló que durante 300 años de colonia, en México se extrajeron 182 toneladas de oro, del cual una quinta parte solamente se iba hacia la corona o hacia España. Las otras 4 partes se quedan aquí, el famoso quinto del rey. 182 toneladas de oro es muchísimo en 300 años, pero en los últimos 10 años México ha extraído casi el doble. En los últimos 10 años se han extraído 380 toneladas de oro aquí en México. Y solo en el 2017 se extrajeron 100 toneladas de oro. Pero el mineral que más se extrajo aquí en México durante esos 300 años fue la plata, no el oro, como lo estoy mostrando aquí en la tabla. Y aún así, México hasta la fecha sigue siendo el primer productor de plata del mundo, habiendo producido 5.400 toneladas métricas en el 2020. Y esa plata y ese oro
ese sí no se queda aquí ahora. Ese se lo llevan los canadienses o mineras sudafricanas. De hecho, nuestra industria platera está valuada en 18,000 millones de dólares. O sea, México era asquerosamente rico. Y si desean también decir que España no sacaba más plata porque no le era posible en esos tiempos, les recordamos que México tenía el mejor centro de investigaciones y educación en ciencia metalúrgica y minera de América del siglo XVIII, que era el Real Seminario de Minería, que tenía un avanzado programa de estudios que ya incluía incluso el cálculo infinitesimal, que es utilizado para maquinaria. El mismo Alexander von Humboldt, quien entre mil cosas se dedicó a datar lo que había en la Nueva España, menciona textualmente en el ensayo político sobre Nueva España, segundo libro, capítulo 7, página 232, que ninguna ciudad de América, incluyendo las de Estados Unidos, presentaban establecimientos científicos tan sólidos como los de México. Incluso las minas mexicanas eran tan avanzadas que él mismo describió que eran cercanas en infraestructura y tecnología minera a las de Alemania, que son las principales, eran las minas de Freiburg, Schaustal y Chemnitz. Incluso von Humboldt hace referencia al nivel de vida de los campesinos, que era superior al de los campesinos en Europa del Norte. Hay un dato también de von Humboldt que especifica que los mineros mexicanos ganaban de 6 a 7 veces más que los mineros alemanes. Sí se podía sacar de todo en esos tiempos. Y ni siquiera estoy hablando de Perú, que hasta la fecha ni siquiera sabemos quién eran más ricos, si Nueva España o Perú, que la historia de Perú también es impresionante, tendrían que revisarla, pero aquí solamente estoy haciendo México. Y entonces, ¿qué hacíamos con tanto dinero aquí? Pues no estaría mal que nos contaran que, entre otras cosas, durante esos 300 años fuimos también un bastión cultural artístico potente, y a ver cuando nos cuentan de Marcos Ipac de Aquino, un talentoso pintor indígena, testigo de la conquista, que ya era maestro pintor tlacuilo, salido de la escuela del Calmecac, mexica. Sin embargo, fue aceptado para estudiar pintura europea y aprendió esta pintura europea en el Colegio para Indígenas de San José de los Naturales, que estaba junto al antiguo convento de San Francisco en Ciudad de México, y él es el autor de una de las obras más importantes del mundo, que es de las imágenes más reproducidas en el planeta, y es la Virgen de Guadalupe, que tienen colgada ahí en la basílica. Falta la historia de Diego de Valdés, nacido en Tlaxcala, el primer mestizo en publicar un libro en Europa en 1579. Falta mencionar a Manuel de Sumaya, músico, dramaturgo y clérigo, nacido en la Ciudad de México, que compone la primera ópera en México, y para todo esto, pues, América del Norte en 1711. Falta en la historia que nos cuenten de los pintores notables como Cristóbal de Villalpando, nacido en la Ciudad de México. No sabemos de Baltasar de Chávez Rioja, nacido en la Ciudad de México, ni de José de Ibarra, nacido en Guadalajara, Andrés López, nacido en Ciudad de México, José de Alcíbar, también de la Ciudad de México, José de Páez, Juan. Todo esto que está comentando este compatriota mexicano es prácticamente todo lo que pasaba en los 300 años de la invasión, o llamarlo como queráis, de la estancia de España en América, de lo que era el Imperio Español, de lo que hicimos los españoles, todos. Y cuando digo españoles me refiero también a los mexicanos, a los argentinos y a todos los que estáis en América, porque todos éramos una familia, y los que están en contra de la hispanidad y de España, pues han ignorado esta gran historia que pasó durante los 300 años, donde hubo grandes y célebres personajes que por supuesto eran indígenas, y los que inventaron la historia negra y los que están a sueldo de los yanquis o de los británicos, pues no sacan a la luz, pues porque sería expandir la grandeza de España y de la hispanidad, contando pues todas estas grandes cosas que se llegaron a hacer en América durante este tiempo. Los dos nacidos en la Ciudad de México, el prominente Cabrera, nacido en Oaxaca. Todos ubican a Sor Juana Inés de la Cruz, nadie la lee, pero no nos dicen que es a través de ella que pertenecimos al siglo de oro de las letras españolas, que fue uno de los movimientos culturales más importantes del mundo. No nos mencionan a otro mexicano del siglo de oro español, el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y Mendoza, nacido en Tasco, Guerrero, que fue incluso amigo del mismo Miguel de Cervantes Saavedra, el autor del Quijote. Tampoco hablan de Carlos de Sigüenza y Góngora, nacido en la Ciudad de México, poeta, filósofo, catedrático, también escritor del siglo de oro. Donde está en la historia Joaquín Velázquez de León, uno de los mejores astrónomos de América, nacido en Guerrero, que corrigió incluso los mapas de California. Donde está uno de sus amigos, Antonio de León y Gama, otro astrónomo, antropólogo e historiador, que publicó ensayos sobre la formación de auroras boreales y los primeros tratados de la piedra del sol. Citando nuevamente a Humboldt, él mismo menciona en sus ensayos de la Nueva España las 4 ciudades más impresionantes que habían sido fundadas por europeos, y esas incluye a la Ciudad de México. Y de hecho menciona que en el Imperio Español
español no había ninguna ciudad que se le comparara en monumentalidad. Entonces, ¿por qué no se nos cuenta de la tradición arquitectónica que ha habido en México, que hubo en la Nueva España? O sea, ¿dónde está Pedro de Arrieta, José Eduardo de Herrera, José Miguel de Rivera Saravia, Miguel Custodio Durán, Iniesta Bejarano y Durán, que estos últimos dos son familia, y uno de los arquitectos más representativos de la Ciudad de México, Francisco Antonio de Guerrero y Torres? Y solamente estoy mencionando a los más prominentes no hispanos, porque incluso hubo arquitectos que se instalaron aquí en la Nueva España que dejaron mucha obra también. Y si bien estos arquitectos criollos y españoles proyectaban las obras que inundan las ciudades, todas las ciudades de México, son los indígenas quienes le dieron forma. Y basta con detenerse a ver la exquisitez y maestría con que dichos patrimonios de la humanidad están elaborados para darse cuenta que tal sensibilidad estética es impensable de que vengan de un esclavo harapiento y encadenado y mal pagado, como en la historia oficial se empeñan en describir a nuestros indígenas. Esos indígenas ilustrados de la manera más fina en las artes plásticas tienen nombre y tienen historia y está guardada por ahí en algún archivero y no la conocemos porque lejos de investigar y escribir acerca de estos artistas para prestigiar a estos artistas indígenas, pues, personas como Guillermo Marín se dedican más bien al desprestigio de España, y con el desprestigio de España el de México. También donde está la historia del Congreso de Cádiz, donde se firmó una constitución que pretendía convertir a toda la España, europea y americana, en un país federal con una monarquía moderada, y donde México tenía una de las mayores representaciones con 12 diputados para Nueva España. Entre esos diputados estaba Miguel Ramos Arizpe, nacido en Coahuila, egresado en leyes de la Real Universidad de Guadalajara, Guadalajara de aquí, una de las mejores universidades de América en ese tiempo, y uno de los diputados más importantes de Cádiz. Y hablando de mexicanos notables, ¿dónde está la Enciclopedia de Mexicanos Notables, publicada en 1755 por Juan José de Guiara y Eguren, que suman 2000 nombres de mexicanos, indígenas, mestizos y blancos, distinguidos en letras, ciencias y artes, llamada Biblioteca Mexicana? ¿Y dónde está la Biblioteca Hispanoamericana de José Mariano Beristain, que se publica de hecho 60 años después y contiene más nombres de mexicanos distinguidos, así como del resto de la España americana? O sea, ¿dónde están todos esos nombres? ¿Dónde está la puta historia de México? Y es que me parece indignante que los mexicanos solo tengan en la cabeza la idea de que México solo eran oro y esclavos, ¿no? Citando ahí a Iván Vélez. Y a todo esto también me pregunto, ¿por qué empeñarse en señalar a México como si hubiese sido una puta esclavizada que España violaba cada vez que se le daba la gana, cuando en realidad México fue el brazo derecho de plata del Imperio Español, con el que se mantuvo en equilibrio la balanza de poder europeo dentro de un orden global durante 300 años? Y cuando digo Imperio Español, se habla de México, se habla de Perú, se habla de todos los rincones de América donde se hable actualmente español. Que se entienda la diferencia: España es la península en Europa, pero el Imperio Español solíamos ser todos. Y si bien lo que estoy haciendo aquí es mostrar una cara blanca, una cara luminosa de la historia de México, entonces quiere decir que sí nos han estado en efecto mostrando una cara negra de la historia de México. Y si acaso estoy pidiendo algo en este video, es que se nos cuente todo. Y aún si los mexicanos llegáramos a entender y aprender la historia de nuestros pueblos mesoamericanos, y es cosa que no hacemos, nos queda una pieza más por aprender para entendernos, y esa es la historia de España. La historia de España hasta el momento de la independencia de México, por lo menos. A saber, todo el trazo histórico hacia atrás, pasando por la unión de Castilla y Aragón, la España musulmana, los reyes visigodos, la España romana, los pueblos celtas, íberos, incluso las migraciones indoeuropeas. Por ende, esto también es historia de México. Así que, mexicanos, esa historia, pues tómenla, porque también es suya. Y si pareciera difícil de entender lo que acabo de decir, basta con mencionar que a través del estudio de esa España, el mexicano podría darse cuenta del proceso de cómo se genera la lengua que hablamos prácticamente la mayoría en el país, que es el español, y que el español es una lengua que pertenece a la macrofamilia lingüística indoeuropea, y esa lengua está permeada a través de Grecia y por supuesto Roma, y nos fue heredada así por España, y con todas sus consecuencias. Consecuencias, es decir, como entender casi de manera natural la filosofía griega y la filosofía latina. Un ejemplo de esto podría ser que todos los hablantes de español entendemos la distinción ontológica entre ser y estar, cosa que no pueden hacer, por ejemplo, los hablantes de lenguas germanas como el inglés o el alemán, o no de manera tan natural como lo hacemos nosotros. O sea, además de haber sido parte de civilizaciones americanas autónomas milenarias con idiomas originales vivos, incluso todavía,
también tenemos una conexión en línea directa con los pilares de la civilización occidental. Y eso no es ningún secreto, ustedes pueden rastrear esa información pues, por donde sea. Y todo esto sin excluir a los indígenas, porque con la misma extensión incluso, y esto es nada más un ejemplo, si llegase a ver actualmente que las hay, comunidades indígenas mexicanas que no hablan español, sus vidas también giran alrededor de tradiciones tan suyas como el catolicismo, fiestas patronales, etc. Y con estos ejemplos ya podríamos darnos una mejor idea de quiénes somos hasta ahora. Y perdón por el meme que voy a hacer, pero México tiene una cita con España. Y en estas instancias no habría manera de que un mexicano o cualquier hispanoamericano, entendiéndose de esta manera, tuviera vergüenza alguna de decir: yo fui parte de uno de los imperios más grandes que ha habido en el mundo. Y claro, para el caso de México, o sea, no obstante con eso, nada menos que cuna de civilizaciones madre. Quisiera que me dijeran cuántos países tienen el privilegio de decir eso. Por eso la retórica de Guillermo Marín me parece, además de pobre e insulsa, me parece peligrosa para un mexicano, puesto que nos aleja de los hechos hacia una fantasía construida a base de omisiones en la historia y pretende hacer creer a los mexicanos que necesitamos ser, vivir y pensar prácticamente como teotihuacanos para poder ser algo cuando ya en la historia lo hemos llegado a hacer de todo. Y sin duda alguna, pues vamos por más, porque la magnificencia jamás ha sido ajena a México. El mejor predictor del futuro de cualquier país es su pasado. Aceptar esta invitación a odiar a España de esta manera pretende orillar a los mexicanos a identificarse exclusivamente con los indígenas que fueron pobres y violentados, ofreciéndonos a cambio una gloria en civilizaciones pues que ya desaparecieron, cuando una buena parte de México no es ya indígena. Y con esto a mí me parece que insulta y trata de suplantar a los indígenas que aún están presentes aquí, culpando a los españoles de toda desgracia, cuando el mexicano también en la historia es ese criollo español, blanco, abusivo y codicioso, y tratar de convencernos de que no somos eso es no hacerse cargo. Es una invitación directa a ser irresponsables, así como también sería estúpido rechazar haber sido en la historia pues las lenguas filosas, plumas finas del siglo de oro español, pintores virtuosos, exquisitos arquitectos, maestros de la economía occidental y hasta maquiladores de material bélico. Tomen en cuenta que tratar de generar orgullo a costa de detestar a España y sugerirnos que pretendamos vivir bajo filosofías sintéticas, incomprensibles, reconstruidas, prácticamente remedando a las originales de nuestros pueblos originales, ancestrales, es un escupitajo en la cara de los mexicanos contemporáneos, porque es orillarnos a detestar la manera en que hablamos, estamos, pensamos, pues leemos, rezamos, vivimos y pues, prácticamente somos. ¿Qué es en español? O sea, cuando el mexicano se entere de que, contrario a lo que cree, por lo que le cuentan, lo que hoy es México no fue un patio de explotación podrido y lleno de miseria, sino que fue por extensión la misma España, y que la España europea actual votó a la supremacía mundial en los siglos XVI, XVII y XVIII principalmente, junto con nosotros, y que a través de eso fuimos, como lo dijo Bernardo de Balbuena en referencia a la Ciudad de México, el quicio del mundo por casi 300 años. En ese momento México se va a dar cuenta de lo absurdo que es señalar colores de piel cuando se trata de ser de los mejores del mundo. Y entonces, entendiéndonos de manera mucho más profunda, entonces sí, México con absoluto placer va a poder emborracharse bebiendo de su propia historia directamente, de esa botella de grandeza que representaron nuestras civilizaciones hoy extintas, así como encontrarse con que tiene 600 millones de hermanos de habla española desde Europa hasta Tierra de Fuego en Argentina. Tomando nuestra propia historia de manera respetuosa y de manera prudente es como se puede disfrutar del viaje de ser mexicano. Y a lo mejor funciona mencionar que ser hispano o español de cultura no es una cosa de aceptación, como si fuera el duelo por la muerte de alguien, sino que, o sea, ni siquiera es el problema correcto a plantearse, sino que es que más bien, lejos de eso, no se han enterado en absoluto de quiénes hemos sido y qué hemos hecho. Y por eso terminan despreciando la vida y obra de nuestros antepasados, ya sea los americanos o los españoles. Ahora, ¿quieres usar plumas como las que utiliza Shu, como las que vende Shu en su página
página, adelante, utilízalas, están increíbles. De hecho, les voy a dejar la tienda, el link de la tienda para que puedan ver el arte plumario que hacen. Está increíble, o sea, úsenlas. Eso también somos nosotros. ¿Quieren usar huipil? Pues adelante, o sea, es tuyo. ¿Sabes hablar náhuatl o purépecha o alguna lengua maya? Pues háblala. Si puedes, enséñala, o sea, que no se muera, porque también somos eso. ¿Te vas a vestir de charro? Pues, adelante. ¿Vas a cantar mariachi? Pues adelante también. Estás rubio hasta la madre y tienes los ojos azules, pues en México también somos güeros, o sea, también somos indígenas, también somos negros, también somos mulatos, somos todos al mismo tiempo. ¿Quieres vivir muy cerca de lo que es nuestra prehispanidad? Pues estás obligado a conocer tu hispanidad también. Ahora, ¿quieres generar orgullo a través de la enemistad con otros países? Aquí sí, muchísimo cuidado, porque regresando a la cita que hice al principio de Gustavo Bueno, cuando se piensa en contra de alguien, y aludiendo a la pregunta de contra quién estaría pensando México si piensa en contra de España, la respuesta es México estaría pensando en contra de México. Así que yo le sugeriría a Shu incluso que tuviera más cuidado a quien llama maestro, y yo comparto completamente lo que él dice en su canal siempre cuando acaban sus videos, y eso es nunca olvides tus raíces en plural. Pues nada, una magnífica exposición que ha hecho este chico, muy inteligente, muy acertada, detallándolo y documentándolo absolutamente casi todo, donde el mensaje final que nos da es de que odiar a España, un mexicano, es odiarse a sí mismo, odiar a México, y tanto si eres argentino, chileno, ecuatoriano, si odias a España te estás odiando a ti mismo, porque todos tenemos la misma sangre, y si yo odio a España también me estoy odiando a mí y a mi propia existencia, y desmereciendo y denigrando pues a nuestros mejores valores, que son nuestros antepasados, que deberíamos hacer las cosas para que estuvieran orgullosos de nosotros. Odiarnos, odiar a la madre patria, odiar a España es odiarnos a nosotros mismos. Tenemos que intentar confraternizar, darnos cuenta de que somos una cultura magnífica, espectacular, la más grande del planeta, y sobre todo intentar estar todos siempre bajo esta magnífica y grandiosa bandera. Volveremos a escuchar el nombre de la patria en todo su esplendor, pues la historia que nos ha forjado hoy nos brinda un camino junto al sol. Ahora el cielo se abre en dos a nuestro paso, con más gloria, con justicia y con tesón. Volverán aquellos brillos de un pasado que jamás nuestra bandera traicionó. Marcharemos hoy unidos como pueblo, todos juntos construyendo esta nación.